Comenzamos con la tercera parte de esta presentación y vamos al punto de capacitación. Y como vemos acá en el artículo 23, las capacitaciones tienen por finalidad instruir a los miembros de los órganos electivos, en ese caso, el Consejo de Administración, los comités auxiliares, los gerentes y funcionarios sobre normas vigentes en lo que respecta a políticas y procedimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas capacitaciones deben quedar registradas, consignando la fecha, el detalle de los temas tratados, las personas que participaron de la capacitación y conservarlo por 5 años. Y cada año el oficial de cumplimiento debe revisar este programa de capacitación de tal forma actualizarlo. En caso de incumplimiento del programa de capacitación es aplicable algunas sanciones, ya sea internas o puede venir también de los órganos de supervisión o de aplicación. Es importante mencionar lo que establece el artículo 24, teniendo en cuenta que el oficial de cumplimiento, que es el responsable directo de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debe recibir al menos 2 capacitaciones anuales distintas en lo que respecta a contenidos y profundidad de lo que reciben la gran mayoría de los funcionarios de la cooperativa. Y siempre debe llevar el foco en la gestión de riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y una cosa que se incorporó en este reglamento y los demás aplicables a los otros sectores es el requerimiento mínimo de capacitación. Y este requerimiento mínimo incluye hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, amenazas y vulnerabilidades del país identificados en la Evaluación Nacional de Riesgo. A este respecto, hay documentos que tienen la forma de decretos que está vigente y que habla de este punto. Políticas del sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de riesgos. O sea, principalmente la parte de prevención y la parte de cumplimiento y la parte de gestión de riesgo. Los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que afectan al sujeto obligado. La normativa vigente en lo que respecta a la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo. Aquí tenemos básicamente la ley 1015/97 y sus modificaciones, y este reglamento, la resolución 156. Las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las normas internas del sujeto obligado relacionadas al lavado de activos. Las señales de alertas que son establecidos por la CEPRELAT las señales descubiertas por la entidad. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales o sospechosas. O sea, cómo se hace la comunicación
de las personas que están en contacto con los socios al oficial de cumplimiento y de esto al directorio. Y las responsabilidades en cuanto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en este caso de los directivos, de los miembros del Consejo de Administración, el gerente general, los gerentes de las áreas y empleados respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, y este es el punto fundamental, es la debida diligencia. La debida diligencia es el punto fundamental de esta nueva normativa. Aquí hubo una modificación notable, vamos a llamarle, ¿verdad? Y vamos a comenzar primeramente con las etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente. Hay una primera etapa que es la identificación. Aquí lo que se busca es identificar a los socios o beneficiarios finales. Después está la etapa de verificación. Y aquí lo que buscamos es asegurar que estos socios o beneficiarios final han sido debidamente identificados. Y lógicamente aquí se lleva en cuenta la clasificación de riesgo de los socios y el perfil de los socios. El último punto, la tercera etapa, es la etapa de monitoreo. Si las operaciones realizadas por el socio con el sujeto, con la cooperativa, es compatible a lo establecido en el perfil. Esta compatibilidad, estamos hablando del tipo de operaciones, del volumen de operaciones. Esto lógicamente tiene como objetivo esta etapa de monitoreo, es reforzar y reafirmar el conocimiento que se posee sobre el socio y la frecuencia de monitoreo que se va a implementar para poder hacer un seguimiento de las operaciones de la cooperativa. El artículo 30, cuando hablamos de debida diligencia, es importante mencionar que tienen diferentes, vamos a llamar, escalones, ¿verdad? Normalmente se parte de la debida diligencia general, que se aplica al socio persona física. Y tenemos la debida diligencia general que se le aplica al socio persona jurídica. Y aquí, como ven ustedes, se piden informaciones, además, información referente a la identificación, referente a las operaciones realizadas, y lo más importante acá es la declaración del origen del dinero, ¿verdad? Y un documento y documentación referente al volumen de ingresos. Y si esos son incompatibles con las informaciones que se tiene del socio en la entidad. Estoy marcando aquí declaración jurada del origen del dinero. Esto se ve también en el conocimiento, en la debida diligencia de la persona jurídica. Declaración jurada del origen del socio. Y lógicamente la parte de identificación y la parte de conocimiento de las actividades se lleva en cuenta lógicamente las características de una persona física. A una persona jurídica. A una persona física lo que se pide normalmente es la cédula de identidad. Es una persona jurídica los estatutos o escritura pública. Y aquí es importante mencionar que
En este primer momento se debe realizar la calificación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del socio. La calificación del riesgo. Ya que esto va a permitir el establecimiento principalmente de la forma de monitoreo de las actividades de los socios. Bueno, después del régimen general, de la debida diligencia general, tenemos la debida diligencia simplificada en el conocimiento del socio. Y esto, lógicamente, como mencionamos, se aplica a los clientes clasificados de riesgo bajo. ¿Y qué serían riesgo bajo? Y aquí tenemos, son aquellos socios que realizan entre 3 a 6 salarios mínimos. O sea, deposita o hace operaciones con el sujeto obligado que no sobrepasa entre 3 y 6 salarios mínimos. Cuando está dentro de los 3 salarios mínimos se le pide menos información, o sea, se llena un formulario de identificación y se le pide la copia del documento de identidad. Y cuando realiza una operación hasta 6 salarios mínimos, entonces, además del formulario de identificación y la copia del documento de identidad, se le pide constancia de ingreso o la actividad del socio. Entonces acá está la diferencia, se le pide más información, se le pide la constancia de la actividad, en este caso financiera del socio. ¿Y qué se le pide? Se le pide normalmente a un cliente calificado de riesgo bajo, se le pide menos información. Como ven ustedes acá, se le pide información referente a su identidad y a su actividad, y no se le pide no se le pide el origen de los fondos y la parte de justificación de sus ingresos, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Lógicamente, como es un régimen de debida diligencia simplificada, solamente se le aplica cuando no hay sospecha, de que el cliente ha realizado una actividad ilegal que pueda poner en duda su honorabilidad. Disculpe. Bueno, hablamos de la debida diligencia general. De la debida diligencia simplificada. Y pasamos ahora a la debida diligencia ampliada. Esto, lógicamente, se aplica a los socios con calificación de riesgo alto. Y principalmente se le aplica cuando son personas jurídicas no residentes en el país. Cuando son fideicomisos, son personas políticamente expuestas y personas condenadas por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en este caso, en el artículo 32 se establece qué hacer en estos casos. Si es un PEX, lógicamente se debe requerir la identificación de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
se debe incrementar la frecuencia de la revisión de la actividad. Incrementar la frecuencia de actualización de los datos. Y otras medidas adicionales de identificación. Esto se aplican de forma general a los socios con categoría de riesgo alto. Y una cosa muy importante acá, como que la aceptación como socio debe ser realizado por el nivel gerencial más alto de la cooperativa. Principalmente cuando hablamos de PECs, porque esto puede poner en riesgo la honorabilidad de la cooperativa. Entonces, la aceptación de un PEC en la aceptación de un PEC debe participar el consejo de administración y el gerente general y el comité y el oficial de cumplimiento, como mínimo. Bueno, es muy importante la verificación de los datos relativos a los procesos de debida diligencia. Y aquí es muy importante tener la información referente al perfil del socio y la calificación del socio. Y una cosa muy importante también a tener en cuenta que en todos los casos, ya sea debida diligencia general, debida diligencia simplificada o debida diligencia ampliada, en todos los casos se debe hacer el acompañamiento, o sea, la verificación de la información. Y no olvidarse del monitoreo, ya que a los clientes calificados de riesgo bajo, tiene por las características de las operaciones realizadas, lógicamente se les requiere menos documentación y también y como consecuencia el acompañamiento es menor. Para lo de riesgo alto, lógicamente, es lo máximo. Y vamos a encontrar muchas veces, conforme al artículo 34, con la imposibilidad de aplicar medidas de debida diligencia. En este caso, se colocó aquí la palabra cedra, pero creo que es pero debida diligencia del socio, en forma general. Muchas veces no se puede cumplir esto. Y cuando no se puede cumplir las medidas de debida diligencia del socio, entonces no se recomienda no iniciar relaciones comerciales, no efectuar operación o terminar la relación comercial iniciada. Y también es muy importante mencionar que no se aplicarán la debida diligencia simplificada cuando hay sospecha, eso ya fue mencionado. Bueno, una vez practicada la debida diligencia, entonces viene como fruto, ¿verdad?, la elaboración del perfil transaccional. Es un documento que se construye en base a la relación financiera esperada, la información sobre las operaciones realizadas y los montos operados. Y como mencionamos, ¿verdad?, su objetivo final es elaborar el perfil del riesgo. Y esto, lógicamente, va a variar, es decir, a lo largo de los años, ¿verdad? A medida que el cliente va realizando más operaciones con la cooperativa, entonces su perfil va a ir variando. Este es un documento muy importante que vamos a ver que va a servir para
tanto para la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como para el monitoreo transaccional. Aquí pasamos a la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento para los socios. Entonces acá, lógicamente, tendría que ser socio, ¿verdad? Y aquí básicamente se tiene información para poder elaborar esta calificación. Llevamos en cuenta la nacionalidad del socio, su residencia, en qué lugar, la actividad económica que realiza, origen de los fondos, si es persona políticamente expuesta, la zona geográfica, canales de distribución, productos que utiliza, lógicamente llevando en cuenta el artículo 3 de factores de riesgo. Todos estos elementos se deben incorporar en lo que se llama sistema de calificación de riesgo de lavado de activos. Esto está desarrollado en el anexo 5 de este reglamento. Y al calificarlo, se debe registrar conforme al sistema establecido por el sujeto obligado. Y esta calificación de riesgo se implementa en el momento de incorporación del nuevo socio y se va actualizando periódicamente. Cuando aparece el socio, entonces, en base a las informaciones preliminares, ya se elabora la calificación. Como ven ustedes acá, no precisamos mucha información: nacionalidad, residencia, actividad económica que pretende realizar, el origen de fondo. Entonces podemos ya establecer su perfil de calificación. Bueno, una vez calificado, entonces aquí hay un problemita, ¿verdad? Es decir, ¿qué hice primero, verdad? La calificación o el monitoreo, ¿verdad? A mi entender, primeramente, se construye el perfil, se hace la calificación y posteriormente se hace el monitoreo transaccional. Y aquí juega un papel importante el perfil del cliente, porque es la información que se incorpora al sistema informático de la cooperativa. O sea, cada socio tiene un perfil transaccional. O sea, por cada socio se establece qué tipo de operaciones puede realizar y el volumen de operaciones. Y esto periódicamente se va confrontando con las operaciones realizadas por ese socio. Y ahí surge, ¿verdad? Ahí puede surgir discrepancia. Y es una oportunidad de parar un poco, ¿verdad? Y analizar el desvío y solicitar una explicación. Es decir, la existencia de este desvío o esta señal de alerta, entonces es una oportunidad para analizar. Ahí se presenta lo que se llama operación inusual. Se analiza esa operación inusual. Y esto se puede pedir explicaciones y se descarta, ¿verdad? Que es por algo de motivo sus operaciones superaron a lo que está en el perfil. Si no hay una explicación, lógicamente pasa a la categoría de operación sospechosa. Bueno, lógicamente debe existir el reglamento establece que, en este caso el artículo 37, que debe haber un registro de las operaciones inusuales, de tal forma a poder conservar todas esas informaciones
sobre el socio. Ese análisis normalmente no debe superarse 30 días para calificar al socio como inusual. Después también hay un plazo para calificarlo como sospechoso. Bueno, con esto lógicamente terminamos. Con esto terminamos la lección 3.